Acá, ya lo... Ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Saludo a las personas que nos acompañan acá en la sala y saludo también a quienes están en la sala de Zoom. Este es el tercer conversatorio de un ciclo que hemos titulado Palestina, Olivos, Resistencia y Solidaridad. Voy a estar mirando de forma alternativa a la sala y al Zoom. Bueno, mi nombre es Mónica Iglesias, soy profesora de la Escuela de Sociología y hemos organizado este conversatorio con el diploma de postítulo en Salud Colectiva y Movimientos Sociales, la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, el doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de esta misma universidad y el Comité Chileno de Solidaridad con Palestina. Y el propósito, las motivaciones para organizar estos conversatorios, yo diría que fueron dos. En primer lugar, generar instancias para denunciar la situación de Palestina, para denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo con el pueblo palestino, pero también de manera muy importante mostrar y contradecir y contraponernos a la narrativa que el Estado de Israel y los medios de comunicación masiva, sobre todo de Occidente, han reproducido acerca de que este conflicto parte el 7 de octubre y parte con una acción que realiza Hamás, ¿no? Queríamos dar cuenta de que este conflicto, de que la situación de Palestina tiene muchas décadas de historia y queríamos entonces traer esos elementos desde distintas dimensiones, desde lo histórico, lo social, lo político, lo económico, lo jurídico, para tratar de entender con profundidad la situación del pueblo palestino. Y entonces en este tercer conversatorio contamos con dos personas que nos van a ayudar a profundizar en esta perspectiva, que son Rodrigo Carmi y Nadia Silgi. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Nadia. Nadia es abogada de la Universidad de Chile y tiene un máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente realiza un doctorado en Derecho en la Universidad de Edimburgo. Y a Nadia le pedimos que nos hablara un poco de la relación entre la situación de Palestina y el derecho internacional, porque, bueno, una de las cosas que sí ha pasado en el último tiempo, creo yo, es que se ha empezado a hablar un poco más de algunos conceptos que entiendo que son conceptos jurídicos: genocidio, apartheid, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero nos interesaba entender qué significan estos conceptos, cómo el Estado de Israel viola el derecho humanitario y cómo lo ha hecho de manera sistemática. Entonces a Nadia le pedimos que nos pudiera entregar algunas herramientas, algunos elementos para este examen. Así que Nadia, te doy la palabra. No sé si cuando quieras puedes comenzar. Cuentas con 20-25 minutos y cuando falten 5 minutos yo te hago una señal para que sepas que tienes que ir terminando. Muchas gracias, Nadia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias también a Esteban y a todos los organizadores. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes, especialmente con Rodrigo, que no lo veo en persona hace mucho tiempo, pero lo veo en estas cosas, así que está todo bien. Bueno, se podría decir muchísimo sobre el derecho internacional aplicado a Palestina, pero como solo tengo 20 minutos, voy a dar algunos highlights y por supuesto que con mucho gusto posteriormente a mi intervención responderé a cualquier duda que surja. En el año 1998 la comunidad internacional creó de alguna manera el Estatuto de Roma, que crea justamente la Corte Penal Internacional. Y este tribunal, la Corte Penal Internacional, tiene competencia para conocer de 4 crímenes, que serían los 4 crímenes universales más graves, ¿no? Serían los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. De los 4, Israel comete 3 contra el pueblo palestino, que serían los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio.
en el contexto del derecho internacional no se hablaba realmente de genocidio para referirse a la situación de Palestina. Sin embargo, con esta última ofensiva o agresión israelí respecto de Gaza, sí que se está sosteniendo seriamente en las esferas internacionales que se estarían configurando los elementos para estar enfrente del crimen de genocidio. Básicamente, la situación de Palestina es una situación, diría yo, bastante peculiar, en la medida que se conjugan todos estos crímenes, ¿no? Por ejemplo, el apartheid es un crimen que viene de la época de Sudáfrica, ¿no? Fue la vez en la historia de la humanidad que se configuró o que se recreó un régimen de apartheid al punto que eso fue plasmado, tomado la experiencia o el caso sudafricano en los instrumentos internacionales. Si bien, por supuesto, está estipulado que el apartheid, en tanto marco jurídico, es aplicable a cualquier otro caso en que concurran estos elementos que configuran el crimen de apartheid, que es, por cierto, un crimen de lesa humanidad, esto históricamente se originó en Sudáfrica. Con el genocidio pasa un poco lo mismo, ¿no? El genocidio, la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que tiene un nombre más largo, pero lo vamos a decir así simplemente, es del año 48 y surge entonces muy poco después del genocidio que perpetraran los nazis contra los judíos, ¿no? Yo diría que nosotros de alguna manera los palestinos hemos tomado todas estas categorías y en el caso de Palestina todas estas categorías se conjugan y quizá existiría o podría existir un nombre que sea propiamente palestino para designar todo esto. De momento el nombre que tenemos es el nombre de Nakba o catástrofe, ¿no? Que corresponde a la catástrofe palestina de 1947 a 49, cuando para la creación del Estado de Israel más de la mitad de la población nativa de Palestina expulsada de sus hogares, es decir, hubo lo que se conoce como una limpieza étnica en Palestina, en el contexto de este proyecto colonial de asentamientos, ¿no? Para establecer el lugar de la población nativa a población foránea. Y sin embargo, esta Nakba no ha dejado nunca de ocurrir, ¿no? No es que esto ocurrió en el año 48, que por cierto en derecho internacional hablaríamos de desplazamientos masivos de personas, ¿no? Esa sería como la traducción jurídica de limpieza étnica, sino que esto ocurre hasta el día de hoy. Por ejemplo, ahora en Gaza estamos viendo una Nakba, de manera, yo diría que acelerada, ¿no? Solía o suele ser de manera un poco más pausada de alguna forma, pero esto es una cosa absolutamente brutal. De hecho, los números son mayores que los de la Nakba original, por decirlo de alguna manera. Me parece importante destacar que el Estado de Israel esencialmente lo que hace es, contrariamente a lo que cree mucha gente por la información que dan los medios de comunicación, ¿no? Y ya que tú partiste comentando, Mónica, cómo con nuestros conocimientos pretendemos desafiar el discurso hegemónico de los medios de comunicación masivos y los discursos oficiales de los gobiernos, siempre se muestra esto como un conflicto, ¿no? Lo que daría a pensar que hay dos partes en disputa por un mismo territorio, ¿no? Sin embargo, esto no se trata de eso, sino que se trata justamente de un caso de colonialismo de asentamientos donde la población nativa indígena de Palestina, los palestinos, están siendo desplazados de su tierra en el contexto del proyecto colonial sionista desde el año 47 en adelante hasta hoy. Eh, eh, la ecuación es muy simple, tiene que ver con que Israel necesita controlar la mayor cantidad de tierra palestina con la menor cantidad de palestinos en su interior, ¿no? Y para hacer esto viola el derecho internacional de distintas maneras. Hay algo muy curioso, que es que Israel nunca utiliza realmente las categorías del derecho internacional,
siempre como que utiliza categorías como paralelas que realmente no existen en derecho internacional. Por ejemplo, a los territorios ocupados no les dice territorios ocupados porque eso permitiría aplicar el derecho internacional humanitario, que es el derecho, la rama del derecho internacional que se ocupa de los conflictos armados y que es lo que corresponde aplicar y lo que de hecho Naciones Unidas aplica cuando estudia la situación de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, que son los territorios ocupados ilegalmente por Israel en el año 67, sino que Israel les dice los territorios en disputa, por ejemplo, ¿no? Y así con una serie de cuestiones más. Y esto tiene que ver esencialmente con que Israel no respeta el derecho internacional y la comunidad internacional tampoco está cumpliendo sus obligaciones de hacer a Israel respetar el derecho internacional, ¿no? Que son obligaciones que la comunidad internacional efectivamente tiene y que de hecho ha cumplido en otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, con Rusia y Ucrania, la comunidad internacional cumplió con sus obligaciones y sancionó inmediatamente a Rusia cuando invadió Ucrania. Antes de eso, en relación con el apartheid sudafricano, en algún punto de la comunidad internacional también cumplió sus obligaciones internacionales, dejó de cooperar o de asistir a la comisión del acto ilegal y sancionó, aplicó contramedidas que se llaman contra el Estado infractor, en este caso Sudáfrica, y eventualmente el apartheid en Sudáfrica terminó. Sin embargo, en el caso de Palestina, la comunidad internacional no solamente no cumple sus obligaciones de no asistir o de no cooperar o incluso de sancionar, sino que además la comunidad internacional positivamente ejerce acciones para apoyar al Estado de Israel en la comisión de los crímenes más graves del ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Que son aquellos para los cuales la CPI como partido diciendo tiene competencia. La comunidad internacional ayuda a Israel, Estados Unidos puntualmente, ¿no? con remesas de dólares, lo asiste vetando resoluciones en su contra en el Consejo de Seguridad. Tenemos también el caso de la Unión Europea, que es el principal socio comercial de Israel, y de la mano con todo esto, en estos países el movimiento de solidaridad con Palestina, puntualmente la campaña BDS, se ha visto criminalizada en los últimos años en una abierta violación del derecho a la libertad de expresión de estos ciudadanos que han sido criminalizados, ¿no? En Palestina, el territorio de Palestina, el territorio de la Palestina histórica o Palestina del mandato británico, ¿no? Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ese territorio, pese a lo que uno pudiera pensar, está en realidad 100% controlado por Israel, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. No existe tal cosa más allá de lo simbólico como un Estado palestino. El Estado palestino es reconocido de manera simbólica por algunos miembros de la comunidad internacional. Los palestinos necesitaban eso porque necesitaban suscribir instrumentos internacionales. Por ejemplo, necesitaban suscribir el Estatuto de Roma para que la Corte tuviera jurisdicción en los territorios ocupados, ¿no? Que la Corte Penal Internacional tuviera esta jurisdicción y pudiera llegar a conocer de estos crímenes. Sin embargo, imagino que por presiones políticas, eso ya es una conjetura, el fiscal a cargo de esta investigación está sumamente lento en ver el caso, a diferencia de cómo pasó con Rusia-Ucrania. En fin, en este territorio de la Palestina histórica, Israel, que es un régimen, por cierto, sumamente legalista, y por eso de hecho podemos hablar de apartheid, porque el apartheid es un régimen sistemático e institucionalizado de discriminación y segregación racial, ¿no? Eso es muy importante. En que la discriminación se produce de forma sistemática, pero es una discriminación que está consagrada en la ley, ¿no? En la legislación interna del país. Y esencialmente el régimen israelí lo que ha hecho es dividir los territorios palestinos y a los palestinos en cada uno de estos territorios concederles de alguna manera un estatus jurídico distinto. Sin embargo, en relación a cualquier persona judía de cualquier parte del mundo, mediante la legislación israelí se ha asegurado que el palestino tenga siempre menos derechos, ¿no? O que no tenga, dicho de una manera más franca y más abierta, los privilegios de los cuales goza una persona israelí de cualquier parte del mundo. ¿A qué me refiero? Cualquier persona israelí que nazca en judía, que nazca en cualquier parte del mundo, tiene derecho, por la ley del retorno promulgada por Israel en el año 1950,
a ser ciudadana israelí. Entonces esa persona sería no solo ciudadana israelí, sino también nacional judía, porque en Israel se distingue entre ciudadanía y nacionalidad, y aquellos que son nacionales árabes, es decir, el 20% del pueblo palestino que pudo permanecer en el 80% de la Palestina histórica, donde se constituiría Israel y proclamaría su declaración de independencia en el año 48. Independencia, por cierto, del Reino Unido, porque no es que consideraran a los palestinos un actor jurídico relevante como para independizarse de ellos. Cierre paréntesis. Esos palestinos tienen igualmente menos derechos que otro ciudadano israelí, pero que sí es nacional judío, ¿no? Por otra parte, también la legislación israelí afecta a los palestinos que son refugiados en el exilio, ¿no? Las cifras no son, hay algunas cifras de UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, hay otras de Badil, que es la principal ONG palestina para el asunto de los refugiados, y hay alguna discordancia, pero en general se estima que hay alrededor de 7 millones de refugiados palestinos, ¿no? No solamente están en el exilio, a quienes les afecta la legislación israelí en la medida de que perdieron sus casas, sus propiedades y tienen prohibido el derecho al retorno, pese a lo que dispone a este respecto el derecho internacional, sino que además estas personas están, los refugiados palestinos, como desplazados internos, que es la categoría jurídica, en otras partes de Palestina, ¿no? En campos de refugiados. De hecho, seguramente les llamó la atención a algunos de ustedes cómo es que en Gaza se bombardeaban los campos de refugiados. Hay 8 campos de refugiados en Gaza. Bueno, había hoy en día, porque Gaza, por cierto, tiene un 80% de población palestina refugiada. Hoy en día realmente hay más de 1 millón de personas desplazadas en Gaza. Gaza es el lugar más densamente poblado del planeta, se dice, una pequeña franja de tierra con 2 millones de habitantes, y hoy en día más de 1 millón de habitantes se estima que no tiene dónde vivir, realmente no tiene un techo sobre su cabeza. Y se está hablando de genocidio ahora en relación a Gaza, ni siquiera porque sea una cosa que se les ocurrió a los palestinos o se les ocurrió en Naciones Unidas, sino que es muy, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los genocidios, donde quien perpetra el genocidio de alguna manera intenta ocultar que va a perpetrar un genocidio, porque para que se configure el crimen de genocidio tiene que concurrir un factor subjetivo que tiene que ver con la intención de cometerlo, y luego otro objetivo que tiene que ver con que se cometan ciertos actos que están en la convención, ¿no? Que dice en relación con la matanza de ciertos miembros del grupo, con poner al grupo en condiciones de vida que vayan a acarrear el fin de su existencia. Y con que concurra uno de estos basta, aunque en este caso concurre más de uno, pero con que concurriera uno de estos bastaría. Y siempre lo más difícil de probar es lo primero, ¿no? La intención de cometer el genocidio. Sin embargo, la verdad es que los políticos, las autoridades israelíes nos lo dejan bastante fácil, porque es que ellos mismos han estado abiertamente, a diferencia de los ataques o agresiones militares anteriores, diciendo, esta es la Nakba 2023, o refiriéndose a los palestinos de Gaza como animales no humanos o animales humanos, no me acuerdo exactamente cuál fue la frase, pero está lleno de frases de ese tipo, ¿no? Hay otro que dijo, vamos a privilegiar el daño más que la precisión en los ataques militares. Por cierto, ahora estamos en una tregua, pero los tanques israelíes siguen ahí. Y escuchaba a la relatora especial hace un rato sobre la situación de derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, decir cómo es que más allá de las más de 20.000 personas que han sido asesinadas por Israel en estos bombardeos, hay aún más peligro de que mucha más gente muera, incluso más que ese número, por las enfermedades que hay ahora en Gaza, ¿no? Pensemos desde el 7 de octubre, sin electricidad, sin combustible, pensemos el estado devastado, la gente sin casa, viene el invierno, los hospitales no funcionan, o sea, tratemos de imaginar todo eso. Es importante dejar en claro que Gaza es un territorio ocupado en derecho internacional desde el año 67. Es un territorio que no ha dejado de estar ocupado nunca, porque aunque Israel en el 2005 haya sacado a sus colonos, que es la diferencia desde el 2005 entre Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la ocupación militar continúa ahí. Israel tiene un control efectivo de la Franja de Gaza, que es la manera en que se define una ocupación militar en el derecho internacional.
Israel controla todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de Gaza. Israel lleva el registro de población de Gaza. El dinero con el que se paga en Gaza, por cierto, son shekels, que es el dinero israelí hasta el día de hoy. Israel, nada ni nadie entra ni sale de Gaza, además por el bloqueo que aplica Israel desde el 2006 a Gaza. Entra ni sale de Gaza sin el permiso israelí, es decir, se dice que los israelíes hasta calculan cuántas calorías consume un palestino en Gaza. De hecho, a veces han dicho, ¿no?, las autoridades israelíes, vamos a poner a Gaza a dieta, ¿no? Israel como potencia ocupante, por tanto, y con esto ya voy terminando, me parece que estoy mal de tiempo, pero Israel como potencia ocupante tiene obligaciones respecto de Gaza, ¿no? No solo no tiene derecho a defenderse de Gaza, sino que tiene la obligación de proteger a la población ocupada, ¿no? Esto es lo que dispone el derecho internacional. Y de hecho, es la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 2004, donde dice que el muro que Israel construye en Cisjordania ocupada es ilegal, reitera esto y dice Israel, es verdad, dice los estados, esto en palabras simples, tienen derecho a defenderse de otros estados, ¿no?, a repeler un ataque respetando los principios de proporcionalidad, precaución y distinción, ¿no? Eso es real. Sin embargo, en el caso de Israel, no tiene este derecho a la legítima defensa porque Israel es la potencia ocupante y por tanto tiene que proteger a la población ocupada, ¿no? Ni aún respetando estos principios tendría este derecho. Así que bueno, con esto termino. Me parece que estoy mal de tiempo, así que termino. Podría hablar mucho rato más, pero no es la idea. Y quedo atenta a cualquier pregunta que haya. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Nadia. Súper interesante. La verdad que te escucho y como nos sucede tantas oportunidades, parece el mundo al revés, ¿no? Porque todas las cosas que dices es todo lo contrario de lo que habitualmente, por ejemplo, la televisión presenta o, como yo decía, el Estado de Israel trata de presentar. No sé si hay preguntas acá en la sala. Sí hay preguntas, entonces les voy a pedir que las formulen en voz un poquito alta para ver si nadie nos escucha, si no, yo la repito, ¿sí? Ok. Hola Nadia, mi pregunta es la siguiente. Siendo o no siendo, mejor dicho, Israel ni Estados Unidos, que probablemente es el poder hegemónico en la zona en términos reales, no ratificaron el Estatuto de Roma. En la eventualidad de que hubiera, por alguno de los 4 crímenes que cubre, digamos, el Estatuto de Roma, fuera condenado, ¿qué efecto práctico tendría en el conflicto, digamos, palestino-israelí? ¿Contesto, Mónica, o tomamos alguna otra pregunta antes de responder? Contesta si quieres esta y hay otra pregunta más, ¿verdad? Y después le damos paso a la otra pregunta. Claro. Sí, bueno, lo que dice es real, ¿no? Ellos no son parte. Sin embargo, hay varias cosas que hay que tener en consideración. Una, que el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, dispone que la Corte funciona sobre el principio de complementariedad. Esto significa que a menos que, por cierto, en derecho penal internacional, tal como en derecho penal interno, de hecho, en general, eh, quienes son juzgados no son los estados, ¿no? No son como los entes jurídicos, sino que quienes son juzgados son las personas naturales. O sea, no sería juzgado Israel o Estados Unidos, sino que sería juzgado Benjamín Netanyahu, no sé, ¿cómo se llama el de ahora? Ay, Dios Biden. mío, Biden o el otro, el Blinken, no sé, esta gente, ¿no? El otro que habló de los animales no humanos, estas personas. Ellos serían los juzgados. Y el principio de complementariedad tiene que ver con que solo la Corte opera o se activa la jurisdicción de la Corte en la medida que a nivel nacional o a nivel doméstico no se haga justicia, ¿no? Y otra cosa interesante es que en realidad estos crímenes, por definición, son crímenes de jurisdicción universal, ¿no? Entonces, un juez de cualquier parte del mundo realmente podría juzgarlos. Recordemos, por ejemplo, el clásico caso ejemplo de jurisdicción universal que se da es de cuando el juez Baltasar Garzón pidió tomar preso a Pinochet en Londres, ¿no?
es porque son crímenes de jurisdicción universal que se pudo hacer una cosa así, que a un dictador chileno lo tomen preso en Inglaterra por un caso que está abierto en España. No, en este caso sería lo mismo. Entonces, esta gente puede ser que, yo espero, de hecho, que por ejemplo, no salgan pero podría ser que ellos no salgan de Israel, porque en cualquier parte del mundo podría ser que los tomaran detenidos y que los juzgaran, ¿no? Entonces, si esto no pasa, funcionaría la Corte Penal Internacional. Y la verdad que la Corte está puesta a prueba, ¿eh? Porque si es que no hacen nada en este caso, al final va a quedar como una suerte de tribunal un poco payaso que solamente sirve para juzgar dictadores africanos, ¿no? Personas negras, pero no para juzgar a los poderosos, ¿no? Digámoslo así. Muchas gracias, Nadia. ¿Hay otra pregunta aquí en la sala? Sí, mira, me gustaría que aclararan los conceptos de judíos. ¿Qué diferencia hay entre judío, sionista, israelí? Porque uno escucha indistintamente esos términos y uno no sabe quién es quién. Y por otro lado, también respecto a los cascos azules, que es una fuerza de paz que tiene Naciones Unidas, ¿por qué acá no se ocupa? Perfecto, gracias. Nadia, ¿escuchaste bien las dos preguntas? Sí, creo que sí, creo que sí. A ver, lo primero, no es casual que esos términos se presenten de manera confusa. De hecho, a Israel le conviene que todos creamos que judío, sionista e israelí son tres calidades que concurren siempre en una misma persona, pero esto no es así. Esencialmente judío, bueno, yo siempre prefiero que sean mis compañeros judíos, compañeros y compañeras judías quienes definan esto. No me gusta ser yo, porque además yo creo que en realidad los palestinos no tenemos por qué hablar de esto, es decir, nosotros no elegimos el origen étnico de nuestros opresores, origen étnico o religioso, como se le quiera llamar, de nuestros opresores. O sea, si Israel cometiera los mismos crímenes que comete y lo hiciera presentándose como el Estado budista o el Estado, no sé, cristiano o el Estado lo que sea, yo estaría hablando las mismas cosas que hablo igual, ¿no? Y reclamando por la misma. No tiene que ver esto con los judíos ni con el judaísmo. A ver, judío apela esencialmente a ser parte de un grupo étnico o religioso. Eh, Hay judíos en todas partes del mundo, los ha habido siempre en Palestina, en el resto del mundo árabe. Hay judíos que practican la religión, otros que no la practican tanto. Creo que vi conectada a Tania Melnik, quizá ella después podría hablar un poco más de esto, pero bueno, de momento es lo que voy a decir. Sionista es una persona que no tiene por qué ser judía, pero que sin embargo cree esencialmente que los judíos, las personas judías, tienen derecho a tener un Estado en el territorio de Palestina y que esa es la manera de concretar su derecho a la autodeterminación que tienen como pueblo. Y en verdad da lo mismo que haya o no haya un pueblo en esa tierra, porque igualmente ellos tienen ese derecho y este pueblo como un pueblo árabe es un pueblo racializado, por tanto inferior, y da lo mismo que los masacremos, que los expulsemos, etc. Y finalmente, israelí es una persona que simplemente tiene la ciudadanía israelí y por tanto es ciudadano de este estado. De hecho, hay muchos palestinos, un 20% de la ciudadanía israelí son de hecho palestinos, y ellos son los que no tienen nacionalidad judía, como expliqué antes, sino nacionalidad árabe, y por tanto tienen menos derechos que los que sí tienen la nacionalidad judía. Por ejemplo, en Israel es obligatorio hacer el servicio militar, ¿no? Los hombres lo hacen por 3 años y las mujeres por 2. Sin embargo, esto es obligatorio solo para las personas judías y ni siquiera para las personas judías ortodoxas. Por tanto, la población palestina, es decir, los nacionales árabes, no están obligados a hacer el servicio militar y de hecho, afortunadamente, por cierto, no lo hacen, ¿no? Sin embargo, el hacer el servicio militar lleva aparejada una serie de prestaciones de seguridad social, por ejemplo, y por tanto los palestinos no llegan a recibir estas prestaciones. Y luego, si uno estudia quiénes son los más ricos en Israel, son siempre las personas judías, ¿no? La población palestina, y esto siempre lo constatan los comités de derechos humanos de la ONU, son siempre la población más pobre, con peores índices de salud, educación, etc.
¿no? Y ahí no es una manifestación clara de la desigualdad legal de la que son víctimas, porque también son víctimas de la apartheid israelí, aun cuando tengan ciudadanía israelí. Muchas veces se dice, no, pero es que ellos, o sea, de hecho, el argumento sionista clásico es, no, pero es que ellos no son víctimas de este supuesto apartheid porque ellos tienen derecho a votar, no tienen derechos políticos, que efectivamente tienen derecho a sufragio tanto activo como pasivo, cosa que en Sudáfrica no tenían. Pero es que la realidad es que el apartheid israelí no caería porque esta gente votara, porque son solo el 20% de la población, ¿sabes? Porque esta gente vote, porque de hecho vota, porque es solo el 20% de la población. A diferencia de Sudáfrica, que es el ejemplo con el que siempre se contrasta, donde efectivamente la población negra no votaba, pero es que claro, en Sudáfrica los negros eran el 80% de la población, por tanto, si hubiesen votado, se hubiera acabado el apartheid en las urnas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Y lo de los cascos azules, realmente no lo sé, no lo sé. O sea, tendría que estudiarlo. Cuando fui al sur del Líbano, porque yo quería ver Palestina, desde el Líbano, me acuerdo haber visto ahí a los cascos azules custodiando la zona. Eh, Tampoco sé si serían realmente una solución tener a los cascos azules. De hecho, en estos días igual han atacado el sur del Líbano, han asesinado a algunos libaneses. No lo sé realmente. Es una buena pregunta y voy a buscar la respuesta. Sí, eso. Muchas gracias, Nadia. Hay un par de preguntas, creo, en el chat. Voy a leer una y después Manuela quería hacer una pregunta, así que le doy permiso para que active el micrófono y la pueda hacer a viva voz, pero quizás leemos primero las preguntas que estaban formuladas. Acá Camila dice, escuchándote tan clara y precisa me hace pensar y sentir rabia cómo hay personas prosionistas, más aún cuando son abogados o estudiantes de derecho que buscan justificar o evadir como sea las obligaciones jurídicas que se supone Israel debe cumplir. Es bien frustrante la hipocresía. Ese era un comentario de Camila que comparto plenamente. Y había otra pregunta. Dice, quería preguntarte qué tendría que pasar para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votara a favor del cese completo al fuego y no solo la ayuda humanitaria. Sí, lo respondo de inmediato. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 miembros permanentes y 10 miembros temporales. Estos 5 miembros permanentes son esencialmente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Estados Unidos. Y estos 5 miembros permanentes tienen el derecho a vetar cualquier resolución que se adopte. Por tanto, si es que la vetan, no se puede llegar a adoptar esa resolución. Estados Unidos suele blindar a Israel vetando cualquier resolución en su contra en el Consejo de Seguridad. De hecho, es muy raro que apoye alguna resolución en contra de Israel, pero por ejemplo, en el ocaso del gobierno de Obama, hubo una resolución, creo que fue la 2334, que no vetaron y por tanto se pudo hacer una resolución condenando una vez más los asentamientos crecientes en Cisjordania, ¿no? Porque, por cierto, colonizar territorio ocupado es un crimen de guerra, efectivamente, ¿no? O sea, los asentamientos constituyen un crimen de guerra, por cierto. Y solo para eso Estados Unidos no es que dijo que estaba a favor, pero por lo menos no la vetó. Perfecto, muchas gracias. Y Manuela, dale. Hola, gracias. Tenemos una pregunta bastante amplia y todavía no sabemos bien cómo quizás aterrizarla, pero tiene que ver con la identidad del pueblo palestino, que no tenemos muy claro como en su raíz, de dónde, como qué es, como a quiénes nos referimos específicamente cuando hablamos del pueblo palestino, como pensando en, ¿se refiere solo a las personas que nacieron en este territorio de la Palestina histórica o hay una identidad específica o alguna característica específica de estos pueblos que los diferencian de los otros pueblos árabes, quizá étnica o sabemos que no es religiosa igual? Em, Eso, esa es nuestra pregunta, como sobre todo, sí, como para poder identificar igual como geográfico o no Sí. sé, como socialmente igual. Bueno,
Muchas gracias, Manuela, por la pregunta. En verdad, creo que luego yo voy a responder y luego creo que Rodrigo podrá complementar esta pregunta y, bueno, también las otras respuestas que yo he dado, por supuesto. A ver, no se define a quién es palestino por quién nace en Palestina, porque por supuesto que si de esa manera se definiera, la mayor parte de los palestinos en el mundo no sería Palestina, ¿no? Palestinos. No seríamos palestinos porque recordemos que Palestina, para poder crear Israel, fue efectivamente vaciada de sus habitantes originarios. Entonces, Palestina de alguna manera es como la causa de los refugiados del mundo. No sé si eso hace sentido, pero es así. Más allá de que formalmente algunos hayan conseguido de alguna manera tener como la nacionalidad de algún país y por tanto no estén en la apatridia, igualmente siguen siendo palestinos, ¿no? A ver, yo no me dedico a esto, y luego la pregunta puede tornarse también muy personal, ¿no? Como quién es palestino, quién se siente palestino, quién no se siente palestino, pero yo no quiero ir por ahí, sino que quiero dejar algunos puntos en claro. Primero, que los palestinos son, yo diría, los habitantes originarios de la tierra de Palestina. Palestina era una región del Imperio Turco Otomano, en la que con la caída del Imperio Turco Otomano se constituye un mandato británico respecto de Palestina, que de alguna manera delimita como las fronteras de Palestina, que es lo que también se conoce como la Palestina histórica. Palestina está inserta en el mundo árabe, en el Levante concretamente, ¿no? O en el Medio Oriente, también llamado así. Es un país árabe, por tanto, la lengua de los palestinos es el árabe, los palestinos son árabes. Y siempre ha habido en Palestina, la medida que estas religiones fueron apareciendo, claro, y luego con el imperialismo turco hay una configuración del Islam, pero siempre ha habido en el fondo judíos, cristianos y musulmanes, o sea, siempre han convivido las tres religiones monoteístas en Palestina, esto no es un asunto ni remotamente religioso. Hay palestinos de estas tres religiones. Independientemente yo diría que por la naturaleza del proyecto colonial que se ha sentado en Palestina, hay palestinos que insisto, que tienen distintas pasaportes, ¿no? O que no tienen ninguno, pero todos somos, no sé si esto hace sentido, pero todos somos igualmente palestinos. Y bueno, luego, ¿qué es lo que distinguiría a los palestinos? Bueno, yo creo que en gran medida algo que distingue a los palestinos, porque también hay una cosa que pasa en todas partes del mundo, que es que por supuesto que los palestinos del norte tienen muchas cuestiones culturales en común con la gente de Líbano y de Siria, ¿no? Las comidas, por ejemplo, los palestinos que están en la costa o en Gaza, por ejemplo, como están en el límite con Egipto, tienen algunas cosas en común con los egipcios, ¿no? Pero más allá de todas esas cuestiones, yo creo que de alguna manera la identidad nacional palestina tiene mucho que ver con el ser víctimas de este proyecto colonial sionista y el de alguna manera el tener que lidiar desde hace ya más de 75 años con esto. Y yo creo que eso de alguna manera configura la identidad palestina, ¿no? Como decía nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish, todos tienen un país para vivir en él, punto. Los palestinos tenemos un país que vive en nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo que, no sé si estoy contestando, espero haber ayudado a clarificar el punto. Muchas gracias, Nadia. Ahí Manuela dice que sí, además es una pregunta tremendamente compleja y que probablemente no tiene una sola respuesta, ¿no? Te leo la última pregunta quizás para ir cerrando con esta primera parte que la formula Camila. Dice, aprovechando que hablaron de identidad palestina, desde tu punto de vista, Nadia, ¿qué explicación hay para aquellos casos en que hay palestines o árabes en general que de alguna forma deciden buscar vivir en Israel y hasta apoyarle? Más allá de simplificarlo en que se
sometieron al opresor. Dice, corrígeme por favor si he dicho alguna imprecisión. No, no, está bien. A ver, yo creo que, o sea, a ver, los palestinos, el 20% de palestinos que hay en Israel, que es la gente que no pudo ser expulsada de este 78% de Palestina, en que Israel se constituye en el año 48. Y por cierto, Israel hasta el día de hoy nunca ha fijado su frontera, ¿no? Es evidente por qué. Es evidente por qué. Pero bueno, la comunidad internacional reconoce este 78% de Palestina como Israel. Tampoco sé muy bien, tampoco se entiende muy bien por qué en la medida que la partición del año 47 que hizo Naciones Unidas, que justamente ayer se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino por el aniversario de esa resolución, a Israel se le otorgaba aproximadamente el 50 y algo % de la Palestina histórica, no el 78 como terminó por colonizar ese año. Entonces, claro, hay un 20% más o menos de población palestina que no lograron expulsar y que ha seguido allí y que tiene ciudadanía israelí y que se ha visto privada de sus derechos culturales, no pueden conmemorar la catástrofe palestina o Nakba. Hay un documental muy bueno al respecto que de hecho lo vimos con Rodrigo en el Centro Cultural de la Moneda en el año 2008, que se llama Investigación Personal, de una documentalista palestina que se llama Ula Tabari. Lo voy a anotar en el chat el nombre, que es una palestina de Nazaret, que está radicada en París, muy simpática, que vino, de hecho, sabes, a presentar el documental. Son privados de sus derechos lingüísticos, de hablar el árabe, se les enseña la historia oficial israelí, el practicar el boicot a Israel tiene una sanción no penal, pero sí civil, desde el año 2011, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que ellos no es que han elegido estar ahí realmente, pero si uno lo ve de manera comparativa, y cada vez que hay represión, por ejemplo, para la Intifada de la Unidad en mayo del 2021 en toda Palestina, porque insistimos, ¿no?, que Palestina es una sola y que los palestinos son un solo pueblo, pese a esta división en que nos ha puesto Israel, pero son duramente reprimidos, ¿no? No sé si conocen a esta banda que se llama 47 Soul, muy buena, por cierto, se las recomiendo. Bueno, uno de los chicos de los integrantes de la banda estuvo preso aquella vez, justamente el que tiene pasaporte israelí, etc. Sin embargo, comparativamente estar en una mejor situación que los palestinos en Gaza o que los palestinos en Cisjordania. Hay algunos palestinos en Israel que, claro, han terminado por tener una conducta normalizadora, ¿no?, de Israel. Y de hecho hay uno que hace unos videos que se llama Nas Daily, que no le quiero dar ninguna publicidad. De hecho, el movimiento de boicot palestino llamó a boicotearlo, a no ver sus videos, a no difundir sus videos, porque en el fondo lo que hace es normalizar el apartheid israelí, ¿no? Pero realmente son casos aislados, o sea, no, por eso es famoso, no sé si me explico. Y luego, yo creo que cualquier palestino que quisiera vivir en Israel, que por cierto no es algo que esté permitido, de hecho los propios palestinos del 48 o con pasaporte israelí, por una ley israelí del año 2003, que es la ley de reagrupación familiar, tienen prohibido llevar a sus cónyuges de los territorios ocupados a vivir con ellos Israel. Entonces, por ejemplo, si yo soy una palestina del 48, la misma Ula Tabari, por ejemplo, que tengo pasaporte israelí, aunque soy nacional árabe, tengo pasaporte israelí. Puedo, por ejemplo, usar el aeropuerto, que es algo que alguien de Ramallah o de Belén no puede hacer, tienen prohibido. Si me caso con esta persona de Ramallah o de Belén, yo no puedo llevar a mi cónyuge a vivir conmigo a la Palestina del 48, sino que yo me tengo que ir a vivir allá a los territorios ocupados. ¿Por qué? Porque siempre la idea es tener la mayor cantidad de tierra con la menor cantidad de palestinos, ¿no? Al final los palestinos en toda Palestina, incluido Israel, están en lugares hacinados, concentrados, la pobreza, etc. Eso es algo que abiertamente muestra cómo es que no tienen permitido irse a Israel. Ahora, si algún palestino se quisiera ir a Israel, en verdad entendería por qué. O sea, en Israel, por ejemplo, no bombardean, ¿no? Igual me parece importante que no te bombardeen en la casa donde estás viviendo con tus hijos pequeños, no sé.
pero no, o sea, yo no juzgaría a nadie realmente que quisiera hacerlo, pero no es como que sea una posibilidad, no es como que sea algo que se planteen. Luego ya la normalización de estados árabes con Israel, eso ya es un tema como geopolítico, si se quiere, que es harina de otro costal, me parece a mí. Muchas gracias, Nadia. Ya, yo creo que vamos a dejar acá las preguntas. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotras y que nos hayas entregado tantos elementos. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Así que nada, muchas gracias, Nadia. Y si cuando consideres te puedes desconectar, ya te hemos tenido bastante tiempo acá y sabemos que es muy tarde ahí en Edimburgo. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rodrigo por su paciencia y nada, que estén muy bien y voy a estar atenta. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Rodrigo Carmi. Rodrigo es doctor en filosofía de la Universidad de Chile, es profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Rodrigo ha trabajado harto el tema de la historia reciente de Palestina y en particular la Intifada, y algo de eso le pedimos que nos cuente ahora en este ratito. Le pusimos un título en el cartel que dice desde la segunda Intifada hasta la Gran Marcha del Retorno. Un poco era para poner como el perímetro temporal en el cual se enmarcaba la conversación, la charla de Rodrigo, para que nos hable un poco, bueno, de los movimientos de resistencia, de la Intifada y de la situación más actual del pueblo palestino. Eso, Rodrigo, entonces cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, hola, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo estaba muy interesado en seguir escuchando a la Nadia, pero me toca a mí ya, ¿no? Es mi turno. Eh, no, muy esclarecedor todo lo que dijo Nadia y lo que voy a hacer, básicamente, o voy a tratar de hacer de manera mucho más inexacta a como lo hizo Nadia, es trazar una pequeña genealogía de la resistencia de los últimos 30 años, ¿ya? Para tratar de entender una sola cuestión, que es que lo que aconteció el 7 de octubre es, por cierto, un acontecimiento, ¿no? Lo que ocurrió el 7 de octubre es un acontecimiento, pero que sin embargo remite a un proceso de múltiples expresiones de resistencia que se han venido fraguando, digamos, fundamentalmente a propósito del marco colonial o del pacto colonial vigente, ¿cierto? Que son los acuerdos de Oslo, ¿ya? Para introducir un poco la idea, ¿no? Quiero sostenerme sobre una distinción terminológica que básicamente trabajé en un libro que se llama Intifada, justamente, una topología de la imaginación popular, y en ese libro establecí una diferencia entre la noción de cartografía, ¿ya? Y la noción de topología, ¿ya? Me interesa, en primer lugar, definir a grandes rasgos qué es lo que entenderíamos por una cartografía. Básicamente, una cartografía es lo que hace la razón imperial. La razón imperial, cada vez que de alguna manera entra a apropiarse de un espacio, de un territorio, ¿no? De un lugar, traza determinados mapas a partir de los cuales logra calcular distancia, ¿no? Costos, ¿cierto? Y de alguna manera eh, establecer formas de planificación, etcétera. Es decir, los mapas, la historia de los mapas es de alguna manera la historia de los imperios, y en ese sentido, la historia de la cartografía es la historia imperial por antonomasia. En ese sentido, lo que me interesa de la cartografía es básicamente su capacidad de establecer espacios, ¿ya? Es decir, de dividir los espacios, ¿ya? En función de los intereses imperiales, ¿no? Y en este sentido me interesa, de manera precisa, tratar de entender qué es lo que es la ocupación, ¿ya? La ocupación puede ser entendida en este sentido como un trazado cartográfico.
¿En qué sentido y por qué? Básicamente porque al trazar una cartografía, lo que ocurre es que se trazan los espacios legítimos, ¿ya? Incluidos y al mismo tiempo excluyentes, respecto a los cuales pueden transitar los cuerpos, ¿ya? De una población. Y al mismo tiempo, no solamente se trazan los espacios, sino que se definen los tiempos, se define una temporalidad específica, precisamente también una temporalidad específica sobre los cuerpos que permite, por tanto, ese dominio espacio-temporal, ¿no? Un control total del espacio, la apropiación, ¿no? Lo que podríamos, lo que seguramente Carl Schmitt podría denominar el nomos de la Tierra, ¿no? El nomos de la Tierra, ese momento de apropiación del espacio, ¿ya? Es un momento de instalación cartográfica, por así decirlo, y me parece que uno podría entender entonces el problema de la ocupación como un problema esencialmente cartográfico, ¿no? Esta sería la primera cuestión, ¿no? Entonces, la ocupación, ¿ya? No es simplemente, ¿no? El dominio militar sobre un territorio, que era un poco lo que explicaba Nadia, ¿cierto? Sino que también, ¿ya? Es el trazado y el condicionamiento espacio-temporal de los cuerpos, por así decirlo, la disposición y emplazamiento de los cuerpos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, el condicionamiento temporal y espacial, ¿no? A partir del cual esos cuerpos eventualmente se mueven en un lugar que está completamente regimentado, ¿cierto? Por la voluntad del ocupante, en este sentido, ¿ya? Sin embargo, me parece que en todo proceso de ocupación, si bien, ¿no? Se instala una determinada cartografía y por lo tanto un determinado control biopolítico, un determinado control, ¿no? Sobre los cuerpos de la población, ¿ya? También esos cuerpos no se someten del todo, ¿ya? Al régimen cartográfico instalado. Y entonces lo que ocurre es que aparecen lugares que Foucault llamaría heterotópicos, es decir, lugares diversos, que se abren, que se constituyen, que se componen, ¿cierto? Como lugares que se sustraen, ¿no? A los espacios predeterminados por el dominio cartográfico, ¿ya? Ese lugar que se sustrae al espacio cartográfico es lo que podríamos llamar una topología, un topos, ¿ya? Un lugar que sin embargo no tiene lugar en el registro cartográfico. Y entonces, el ocupante nunca logra ver del todo, ¿ya? Los lugares topológicos a partir de los cuales los pueblos logran sublevarse respecto a los espacios cartográficos que intentan mantenerlos en control, ¿no? Dicho de otra manera, el ocupante siempre ve el mapa, no ve, entre comillas, el territorio, ¿no? En el territorio en realidad no es otra cosa que un conflicto a muerte entre cartografía y topología. En otras palabras, entre cuerpos controlados y cuerpos sublevados, ¿ya? Me parece que habría que comprender la cuestión de la ocupación en ese registro conflictivo, en ese registro en el que se fragua digamos, la lucha, un conjunto de lucha incesante, ¿no? Desde la pequeña mentira que formula el ocupado frente al ocupante para una mínima sobrevivencia o un trayecto, ¿no? O un caminar hacia una determinada dirección, hasta los grandes controles y los momentos de bombardeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, o incluso las grandes sublevaciones, como ocurrió justamente en 1987 con la Intifada, ¿ya? Entonces voy a ir a esa cuestión después de... Me parece que he dejado más o menos claro la terminología que voy a utilizar, la diferencia entre cartografía y topología, en el entendido que la topología es un momento que se abre, una suerte de lugar que se abre en la medida en que se sustraen los cuerpos a la espacialidad cartográfica impuesta por el ocupante, ¿ya? En ese sentido, una sublevación es un lugar sin lugar, ¿ya? Hay lugares que no tienen lugares
en la representación cartográfica del ocupante. Y por eso es que el ocupante nunca puede del todo, ¿ya? Controlar eventuales formas de sublevación. Y entonces lo que me interesa en ese contexto es entender que el pueblo palestino es un pueblo que ha resistido 75 años, ¿ya? Y esa resistencia ha implicado un conjunto múltiple de expresiones de sublevación. Y voy a ir achicando el área, ¿ya? La intifada de 1987 me interesa subrayarla antes que la intifada del año 2000 a la que hacía mención Mónica, ¿ya? Porque la intifada de 1987, podríamos decir, es la primera gran sublevación en el contexto de los territorios ocupados, ¿ya? O sea, los territorios ocupados que se fraguan básicamente en 1967, ¿ya? 20 años más tarde, precisamente cuando se ve crecer una generación distinta que sin embargo crece bajo ocupación, ¿ya? Tiene lugar la intifada de 1987, tiene lugar esta revuelta, ¿ya? Que sin embargo hace eco de todo el proceso de resistencia anterior y también, por supuesto, de la intifada de 1936 contra el protectorado británico, ¿ya? Pero esta intifada particularmente me parece que es relevante porque es la primera vez que hay una sublevación en el territorio ocupado desde el año 67 en adelante, y eso hace, tal como lo piensa Rashid Khalidi, ¿ya? Que la cuestión de los territorios ocupados por primera vez, ¿ya? Deje de ser un asunto puramente demográfico, puramente poblacional o biopolítico, y se convierta en un problema esencialmente político, donde lo que está en juego es precisamente los derechos del pueblo palestino, ¿sí? O sea, lo relevante de la intifada del 87 es que puso de relieve la dimensión política del problema palestino, ¿ya? Y particularmente la dimensión política que el problema palestino tiene respecto a los territorios ocupados. Es decir, que los territorios ocupados no son simplemente un asunto digamos, de transporte de una población hacia un determinado lugar, no es un problema simplemente económico, de costo y beneficio para Israel, ¿cierto? No es un problema simplemente militar, ¿no? Es un problema esencialmente político, ¿ya? La intifada del 87 es relevante en ese sentido por esa razón. Y aprovechando que acaba de morir el criminal Kissinger, solamente quiero citar, ¿ya?, una frase que le dice Kissinger a Rabin, cuando Rabin está yendo a Estados Unidos y está estallando al mismo tiempo la intifada en los territorios ocupados, y Rabin cree inicialmente que es un estallido totalmente contingente que se va a acabar de un día para otro, y Kissinger, cuando se encuentra con él en Washington, le dice, no, esto no se va a acabar de un día para otro, lo que tienes que hacer es solucionar esto, dice, lo más rápido posible, superando esta revuelta de manera brutal y rápida, ¿no? Ese es nuestro Kissinger, que le dice a Rabin en el momento de irrupción de la intifada, ¿no? En el territorio ocupado, ¿no? Es relevante en ese contexto la aparición de Hamas, ¿no?, en 1987 a propósito del proceso de la intifada, que también hay que recordar, la intifada dura alrededor de 4 a 5 años. Es decir, es un proceso de levantamiento popular, ¿ya?, de carácter destituyente, que atraviesa el fin del muro de Berlín y llega incluso hasta el momento de la guerra del Golfo, ¿no? O sea, es un gran proceso, ¿ya? Y un gran proceso en el que se fragua también una organización muy particular interna, donde empiezan a aparecer la creación de múltiples comités, ¿no?, que tienen que ver con boicotear a Israel, ¿no?, y que tienen que ver básicamente con comités que suplen, ¿no?, la falta de los servicios públicos, ¿ya? Por ejemplo, hay un bloqueo económico, entonces se le enseña a la gente a cómo cultivar y se alía la pequeña burguesía palestina, ¿cierto?, con la protesta general, ¿no? Se cierran los colegios, se cierran las universidades, entonces aparece un comité de educación,
se cierran los hospitales y entonces aparece un comité de salud, etc. En todo este proceso, y la Intifada del 87 en particular, ¿ya? Digamos, es un levantamiento donde mujeres y niños tienen el real protagonismo, ¿ya? Particularmente niños de 10 a 14 años, ¿cierto? Y también por esa misma razón se conoce esta intifada como la intifada de las piedras, ¿ya? Porque los niños no hacen otra cosa que lanzar piedras al punto de que el propio Israel en su momento, ¿cierto?, condena con una multa a los niños de $2000 para poder sacarlos de la cárcel a aquel niño que lanzara una piedra contra algún militar israelí, ¿ya? Entonces, me interesa, ¿no?, cómo la Intifada del 87, un momento decisivo, porque es un momento donde se produce digamos, una de las primeras sublevaciones en los territorios ocupados. Después, en ese mismo contexto tenemos la creación de Hamas, ¿ya?, que hasta ese minuto resulta ser una agrupación medianamente marginal, porque la OLP, liderada por el Fatah, todavía tiene una gran legitimidad, por lo menos digamos, terminando los años 80, ¿ya? Todavía no están los acuerdos de Oslo, que se van a fraguar justamente entre el 92, 93 y el 95, ¿ya? Cuando se fraguan los acuerdos de Oslo, ahí sí la estructura de la resistencia de alguna manera va a cambiar, ¿no? Y entonces la OLP llega muy debilitada a la negociación de los acuerdos de Oslo, ¿ya? Y los acuerdos de Oslo básicamente, al menos desde mi lectura, ¿ya?, no fueron acuerdos en el sentido de un contrato entre dos partes, ¿ya?, o entre dos partes medianamente iguales, digamos, sino más bien fue un replanteamiento de la gobernanza colonial israelí, ¿cierto?, en el nuevo escenario neoliberal que se abre después de la Guerra Fría, ¿ya? Y eso implicó, ¿ya?, que, bueno, por supuesto, el territorio de Gaza y el territorio de Cisjordania aparecieran como territorios dispuestos para la instalación del Estado palestino, pero que el propio Estado israelí, ¿cierto?, boicotea desde el principio con la intensificación de la política de asentamiento, ¿sí? Y que al mismo tiempo bloquea y neutraliza las posibilidades de negociación a propósito de que un conjunto de temáticas, entre ellos el derecho al retorno, que va a ser muy relevante para las resistencias que vengan, ¿no?, que ya estaban, pero que vengan más hacia el presente, ¿no? Cuestión sobre el derecho al retorno, el problema de las fronteras, etcétera, y otro tipo de cuestiones se van a comenzar a discutir supuestamente más adelante, y ese más adelante no llega nunca, ¿sí? Es en ese contexto, ¿ya?, donde se crea, como ustedes bien saben, la Autoridad Nacional Palestina, ¿ya?, que está financiada por la Unión Europea y por Estados Unidos, ¿ya?, pero que al mismo tiempo que se crea la Autoridad Nacional Palestina, está en paralelo, ¿no?, la aparición de Hamas, ¿sí?, que se fortalece cada vez más con la deslegitimación que está experimentando el Fatah, ¿no?, en ese momento liderando de alguna manera a la propia autoridad, ¿no? Es relevante, me parece a mí, entender que lo que ocurre en la segunda intifada, que era la que hacía mención Mónica, que es lo que se conoce como la Intifada de Al-Aqsa, ¿ya? Y me parece que es bien relevante el nombre y el lugar en el que se da, ¿no? La Intifada de Al-Aqsa es justamente a propósito de la mezquita, de la explanada de Al-Aqsa, ¿ya?, que es precisamente otro territorio ocupado, digamos, es parte del territorio ocupado, ¿ya? O sea, nuevamente tenemos a los territorios ocupados como epicentros de la sublevación, ¿ya? Y lo que ocurre básicamente en la intifada del año 2000 es que, bueno, en un contexto de elecciones presidenciales en Israel, ¿ya?, básicamente la presión de los partidos más conservadores en ese minuto, liderados por Ariel Sharon, ¿ya?, hacen que, ¿ya?, la policía y los militares presionen, ¿no?, sobre la mezquita de Al-Aqsa, ¿ya?, hasta que Sharon de alguna manera dice: voy a ir yo a la explanada Al-Aqsa y voy a decir que este es un territorio que va a ser un territorio israelí, digamos, ¿ya?
y algunos asesores le dicen que no, otros le dicen que sí, qué sé yo, y finalmente Sharon aparece frente a la en medio de la multitud que está rezando en la explanada de la Al-Aqsa, ¿no? Aparece Sharon, ¿no? Emitiendo un discurso, evidentemente para provocar y de alguna manera capitalizar políticamente la elección que lo va a dar por ganador posteriormente, ¿no? Sin embargo, eso desencadena, ¿no? La segunda intifada, que por supuesto es una intifada, como todas las intifadas, son levantamientos populares, que no tienen partidos políticos que los dirijan, esto es bien importante, tiene un carácter destituyente la intifada, ¿ya? Esta también tiene un carácter destituyente, ¿ya? Eh, que irrumpe contra Israel, pero también pone de relieve, ¿ya? Por así decirlo, el agotamiento inicial del pacto colonial de Oslo, digamos así, ¿no? La mezquita, digamos, la intifada de Al-Aqsa del año 2000 también expresa un sentir popular respecto de la ilegitimidad que hasta ese minuto está comenzando a tener ya, ¿no? Oslo. ¿Por qué? Porque evidentemente los grandes temas que se plantearon en Oslo no se estaban conversando y por lo tanto tampoco se estaban solucionando, ¿ya? Tenemos ahí otro hito absolutamente relevante, ¿ya? Y de ahí en adelante lo que tenemos es una intensificación, me parece progresiva, de las sublevaciones en los distintos territorios ocupados, ¿ya? Llegamos entonces a la Gran Marcha del Retorno, ¿cierto? Donde precisamente se llama Gran Marcha del Retorno porque, como bien lo expresó Nadia, mucha población de Gaza, ¿cierto? Es una población que, digamos, es refugiada, ¿no? Es desplazada, perdón, respecto de las ciudades donde vivía, ¿cierto? Previo al momento de la Nakba, ¿no? Y entonces, el problema del derecho al retorno es un problema que no está resuelto y que el mundo popular, ¿cierto? Articulado por distintas fuerzas políticas, el Frente Popular, etcétera, ¿no? Salen, ¿no? A protestar, ¿verdad? Precisamente porque este derecho al retorno, entre comillas, se cumpla, ¿ya? Esto aparece en el año 2018, se extiende el 2019 con ciertas oleadas, ¿ya? Y es bien relevante también otro elemento que aparece el 2005 y que también lo mencionó Nadia, que es que Gaza, ¿ya? Que era territorio ocupado formalmente hasta el año 2005, es desocupada formalmente por el ejército israelí, ¿cierto? El año 2005 bajo el mando de Sharon, ¿ya? Sin embargo, no en términos de juris, pero digamos de facto, Gaza sigue siendo un territorio ocupado, precisamente porque todo lo que sucede en Gaza depende enteramente de Israel, ¿no? La ayuda humanitaria que entra y sale, la electricidad, el agua contaminada, ¿no? La biopolítica de la nutrición instalada, es decir, como un arma, ¿cierto? Un arma de destrucción masiva, en el fondo, desde el punto de vista israelí hacia los gazatíes, ¿no? La política de bombardeo de las aguas territoriales, ¿cierto? Que la economía gazatí no puede ir más allá de un determinado, de un conjunto de millas, ¿cierto? Para la pesca artesanal, ¿no? Entonces, aire, tierra, ¿no? Y mar está completamente ocupado, ¿no? Y en ese sentido, Gaza, bueno, Ilan Pappé dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo, pero yo difiero de la tesis de Ilan Pappé porque creo que es peor Gaza. Yo creo que Gaza no es una cárcel, ¿ya? Sino que es un campo de concentración, ¿ya? En una cárcel lo que tú tienes, básicamente, tienes presos, por supuesto, pero son presos que tienen derecho, ¿ya? Y que están sometidos a determinadas lógicas de los tribunales, lógicas jurídicas. Dicho de otra manera, el Estado sigue reconociendo un cierto nivel de ciudadanía en los presos, ¿ya? Por más terrible que haya sido el delito que hayan cometido. En el caso de los habitantes de Gaza, no están reconocidos como sujetos jurídicos en ese sentido, de ninguna manera, en términos de facto, digamos.
sino que están totalmente asediados, ¿cierto? Por todos lados, ¿no? Y de alguna manera esos gendarmes en realidad vigilan, ¿no?, todos los espacios de la vida sin posibilidad, digamos, de reconocimiento de constituir a estos habitantes de Gaza, ¿cierto?, como aquellos que pueden acceder a una justicia o que pueden tener libertad de movimiento o que tengan una libertad, una libertad dominical, como se dice en la jerga carcelaria, ¿no? No, esta cuestión es peor porque en el fondo un campo de concentración no necesita de una arquitectura rectangular para pensarse como campo de concentración. Basta con que, como lo diría Agamben, ¿cierto?, se realice el estado de excepción, se vuelva regla. Cuando el estado de excepción se vuelve regla, entonces lo que tenemos es la realidad de un campo de concentración en la medida en que el derecho de matar por parte del opresor puede ejercerse impunemente en cada situación y en cada momento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con Israel respecto de Gaza, que los bombardeos han sido más bien la normalidad antes que la excepción, ¿no? Por lo menos desde el 2008, 2009, lo que tenemos es una periodicidad cada vez más normalizada respecto de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, ¿ya? O sea, me interesa Gaza, entender nuevamente entonces a Gaza también como un territorio ocupado, ¿no? También como un territorio ocupado, ¿no? Y entonces en ese sentido, primera cuestión, hay una topología de la resistencia y de la sublevación cuyo epicentro en la situación palestina se arraiga en los territorios ocupados, incluido, por supuesto, Gaza. Y entonces la situación del 7 de octubre, ¿ya?, es un momento interesante en dos sentidos, ¿ya? Primero, es interesante porque hasta ese minuto, después de la gran marcha del retorno, la cuestión palestina había vuelto a invisibilizarse a nivel internacional, ¿cierto? Sobre todo por la firma de los famosos acuerdos abrahámicos que había sido establecida por la administración Trump, Netanyahu y algunos países como Emiratos Árabes, ¿ya? Es decir, que la cuestión palestina ahí volvió a invisibilizarse y mantenerse como un problema de carácter puramente demográfico, ¿ya? Entonces, esta es la primera cuestión, ¿no? La primera cuestión es que, dada la invisibilización de la cuestión palestina, ¿no?, el 7 de octubre lo que hace es justamente volver a visibilizar la dimensión política de la cuestión palestina. Y en segundo lugar, es relevante el 7 de octubre porque me parece que tiene que verse en esta historia de la resistencia, en esta topología de la resistencia frente a la cartografía de la ocupación, ¿cierto?, en la medida en que me parece que el 7 de octubre es el acontecimiento a partir del cual se quiebra, o al menos implosiona, ¿ya?, el pacto colonial de Oslo, ¿ya? Es decir, el pacto colonial de Oslo, que se agotó en distintas instancias, por distintas fuerzas, Hamás por un lado, Israel por otro lado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el mundo popular por otro lado, diciendo esto ya no está de ninguna manera funcionando, no sé qué promesa hay acá, ¿no? Y simplemente Oslo se tradujo en la configuración de una camarilla burocrática, una clase burocrática, ¿cierto?, que es, digamos, esto que se denomina la Autoridad Nacional Palestina, y que termina por despolitizar en el fondo la lucha por la resistencia de la OLP, ¿ya? Entonces, básicamente, la Autoridad Nacional Palestina se transforma en una especie de vicariato de la colonización que no tiene ninguna vía de salida frente a la situación que cada vez genera más presión en los territorios ocupados, producto de la construcción de asentamientos ilegales, producto de la periodicidad de los bombardeos y de la presión sobre Gaza, etc. Entonces, el 7 de octubre también tiene que ser visto como un momento de implosión final, ¿ya?, del pacto colonial de Oslo, ¿ya?, cuya implosión o cuyo quiebre no se debe simplemente al agotamiento del dispositivo Oslo,
sino que el dispositivo Oslo fue agotado porque la resistencia palestina, ¿cierto?, insistió permanentemente, interrumpió permanentemente su propio circuito, diciendo, en último término, acá ha habido una traición, entre comillas, acá Israel no está respetando lo que se acordó desde un principio de las negociaciones, porque los asentamientos siguen intensificándose, acá, en último término, no nos están permitiendo mostrar nuestro rostro político y por lo tanto no nos están permitiendo expresar cuáles son nuestras prerrogativas, ¿no? Dicho de otra manera, y aquí conecto con lo que es la Nakba en general y con esto termino, ¿no? La resistencia palestina, me parece, en sus distintas expresiones y en sus distintas fases, lo que ha hecho es intentar, ¿ya?, irrumpir como un sujeto político. El pueblo palestino irrumpe como un sujeto político. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante porque ya desde la declaración Balfour en 1917 y posteriormente con la configuración del Estado sionista en 1948 en adelante, los palestinos nunca han sido considerados como interlocutores políticos, sino siempre como objeto de ayuda humanitaria o bien como terroristas, ¿sí? Bajo esas dos premisas, evidentemente no puede haber política posible, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace la resistencia palestina es simplemente visibilizar y poner de relieve el carácter político del problema palestino, ¿ya? Por más que la cartografía de la ocupación sionista intente una y otra vez, ¿cierto?, borrar a ese sujeto, silenciar a esa voz, ¿cierto? Y en último término, neutralizar a esa potencia de los cuerpos, ¿ya? Justamente lo que ha ocurrido ahora es que la voz palestina se ha vuelto a escuchar, los cuerpos palestinos se han vuelto a expresar, y en ese sentido, el problema palestino vuelve a aparecer como un problema político, ¿no? Quizás lo puedo dejar hasta ahí, ¿no? A propósito de esta diferencia entre cartografía y topología, ¿no? Entendiendo que la topología es siempre el momento en que uno se sustrae al espacio que el otro te pone, ¿sí? O al tiempo que el otro te impone, ¿no? Y que por lo tanto la sublevación supone ya un momento de desenganche, ¿no?, de desarticulación, ¿no?, respecto de el orden dominante, ¿no? Creo que por ahí lo puedo dejar, ¿no?, como para abrir comentarios y preguntas. Y críticas, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante todo lo que nos planteaste. Voy a dar la palabra. Aquí tenemos algunas palabras, así que voy a ver si podemos hacer la pregunta y a ver si nos escuchas bien, si no yo trato de repetirla, ¿de acuerdo? Sí, mira, lo que no me queda claro, no entiendo bien, ¿por qué Cisjordania está tan separado de Gaza? Cuando los asentamientos judíos están mayoritariamente, por lo que yo sé, en Cisjordania. O sea, ¿por qué ahí la población no reacciona así como ha reaccionado Gaza? Eso no lo entiendo. Y lo otro que dentro de los conceptos que expuso acá Rodrigo, cartografía y topología, lo que sucedió el 7 de octubre con la acción de Hamas, sabiendo que la reacción de Israel iba a ser feroz, como lo hemos comprobado, lo hizo igualmente esta acción tan terrible dentro del mismo territorio israelí. O sea, eso como que no se entiende, sabiendo que iba a haber una gran matanza de gazatíes, ¿por qué igualmente lo hizo Hamas? Sabiendo que la población de Gaza no se iba a poder defender. Estas dos cosas. Gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Mónica. Mónica, igual que yo. Rodrigo, no sé si escuchaste bien las dos preguntas. Sí, pero no ¿Sí? sé si hacemos más ronda de preguntas o... ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Ya, vamos sumando entonces. ¿Aló? Rodrigo,
Espérame un poquito, estamos acá en el chat. Sí, alguien estaba hablando en el chat, ¿verdad? Sí, sí. Adelante. Mira, no, es que él habla de Gaza solamente, el Rodrigo, pero sabemos que Cisjordania también fue atacado, ¿ya? Entiendo y comparto de que, que Gaza es un campo de concentración, a mí no me cabe duda, de todas maneras, y en ese caso Cisjordania también es un campo de concentración, o sea, ¿qué diferencia hay entre las personas de Gaza y las personas de Cisjordania del punto de vista político, como él le plantea? Tampoco son entes políticos para el resto. Son como tres preguntas en realidad, en una. ¿Ya? Gracias, gracias, Mónica. Gracias, Nelly. Ahí Rodrigo está tomando nota de las preguntas. Te agrego otra que hay en la sala a Sí, esta primera ronda. Y ahí cerramos, ¿ya? Ya, la pregunta que te iba a hacer yo, coincidiendo, digamos, que a ver, lo que ocurrió a partir del 7 de octubre es un reposicionamiento, digamos, de los palestinos, Palestina, digamos, como actor político. ¿Qué perspectiva, a partir de ese hecho, tiene la solución de los dos estados? Rodrigo, ¿agregamos vale. una o prefieres responder y hacer una segunda ronda? La última, antes que se Ya, me acabe la página, digamos. ya. Dale, Tito, adelante. Rodrigo, quiero hacerte una pregunta. Yo veo lo que tú estás planteando en esta idea de la cartografía y la topografía. Topología. Topología, perdón. Veo un prisma Foucaultiano bastante interesante con la vida política y todo esto, ¿no? Pero lo que a mí me interesa de lo que tú estás haciendo para poder aplicarlo en el análisis que tú estás haciendo de Gaza y la cuestión palestina y sobre todo la intifada, en términos de lo que es la sublevación. Lo que a mí me interesa es el tema del poder, porque tú estás hablando aquí que la sublevación es un lugar sin lugar, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de poder, o uno podría decir que hay dos formas de poder, ¿no? El poder como una cosa, ¿no? Algo que tú puedes hacer, algo que tú puedes tomar, ¿no? O lo que dice Foucault, que es como algo social, algo que está esparcido por toda la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta, para no dar más la lata, digamos, es, ¿tú ves esa sublevación de la cual tú hablas, o la intensificación de las sublevaciones, como tú dices, más en la idea ¿Más alto? tú ves, Sí, la última frase no te la alcancé a escuchar, no sé por qué. es que tú ves la intensificación de las sublevaciones de la cual tú hablas, lo ves como ese lugar Sin lugar. sin lugar, Mm. en la idea de Foucault más o menos así como diseminada por todas partes. Ahí vamos a hablar. Ya, ok, eso, nada más. No te puedo decir, te espero afuera, pero Okay. no te lo voy a contestar. Ya, gracias. Ya, ahí tenemos una buena batería de preguntas, Rodrigo. Trata de hilar. No, yo creo que, o sea, respecto a la primera pregunta sobre Cisjordania, yo creo que ha habido formas de resistencia. Lo que pasa es que en los distintos, o sea, dado que la población palestina está repartida a modo de batustanes, producto de precisamente Oslo, como esa cartografía que de alguna manera sigue vigente hasta el presente, pero sin significado, sin legitimidad, ¿no? En los distintos batustanes, las protestas y la sublevación palestina tiene distintos derroteros. Un poco recordando lo que señalaba Nadia, por ejemplo, respecto de los palestinos que viven en Israel, que tienen ciudadanía israelí, también frente a los acontecimientos de Sheikh Jarrah, por ejemplo, hace 2-3 años atrás, experimentamos una sublevación de los palestinos de ciudadanía israelí, de los palestinos de Cisjordania y de los palestinos de Gaza, digamos, al mismo tiempo, pero cada uno con sus expresiones singulares, porque son territorios distintos y al mismo tiempo están en situaciones distintas, situaciones de clase incluso distintas, ¿no?
por más que el palestino que tiene ciudadanía israelí, digamos, está con ciudadanía segunda clase en Israel, es evidente que su posición es materialmente mejor que los palestinos de Cisjordania o en último término los palestinos de Gaza. Entonces yo te diría, o sea, lo que he querido hacer en esta pequeña presentación, ¿ya? Es básicamente subrayar, digamos, instalarse en el prisma de la resistencia y no en el prisma de la dominación, ¿ya? Habitualmente nos hemos instalado siempre y estamos muy acostumbrados a pensar qué es lo que es el sionismo, cómo funciona el Estado de Israel, ¿no? La necropolítica, como diría Membe, que funciona desde el Estado israelí, etc. Y me parece que son análisis muy importantes, pero también no podemos perder de vista que lo que significan 75 años de Nakba es una resistencia frente al borramiento de la Nakba. Y esa resistencia frente al borramiento de la Nakba supone distintas expresiones de resistencia, distintas formas de sublevación, ¿ya? Ahora, ¿por qué una determinada población en un determinado momento no reacciona y otras sí? Bueno, habría que analizarlo de manera más precisa, ¿te fijas? Pero lo que es cierto es que cada parte de la población, ¿no? Sí está, desde pequeños gestos de sublevación hasta grandes manifestaciones políticas, ¿cierto? Siempre hay una lucha contra la ocupación, y esta es la cuestión que me parece que es relevante. La ocupación no es simplemente un momento que ya se petrificó y estableció algo así como un continuum de paz, sino que más bien la ocupación es una lucha permanente que tiene distintas intensidades, que a veces baja, pero que nunca termina de irrumpir, nunca termina de impugnar a ese mismo orden, ¿no? Y claro, la separación entre Cisjordania y Gaza justamente se debe al colonialismo sionista, que se ha expresado no solamente en los asentamientos, sino que también en la construcción del muro y también, por supuesto, en la configuración, digamos, de los checkpoints, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos de control que no solamente separan Cisjordania de Gaza, sino que separan, por ejemplo, los asentamientos, y el muro está separando a territorios de Cisjordania respecto de Cisjordania, digamos, ¿no? O sea, ese es un poco el funcionamiento que me parece que está poniéndose en juego. Respecto a la segunda cuestión que decía Nelly, te la voy a responder con una fórmula medieval, ¿no? Los medievales decían que a veces habían diferencias de grado, pero no de naturaleza, ¿ya? Y yo diría que justamente digamos, la diferencia entre Gaza y Cisjordania no es una diferencia de naturaleza, sino que es una diferencia de grado. Cisjordania es un poquito más abierto, ¿cierto? Porque está en Ramallah, está el Centro de la Autoridad Nacional Palestina, hay instituciones palestinas del poder político palestino, en fin, ¿no? Que evidentemente Gaza, que también tiene otro poder político, pero que sin embargo las condiciones son más estrechas, ¿cierto? Que en el caso de Cisjordania, ¿no? A pesar de que ambas están bajo ocupación, pero bajo ocupación de distintas formas. Una, a través de los asentamientos ilegales, en el caso de Cisjordania, que lo hemos visto ahora último también cómo está reaccionando, ¿no? El sionismo frente, ¿no? a la realidad, digamos, de la sublevación. Y dos, ¿cierto? Lo que ocurre en Gaza, ¿cierto? Que si bien dentro de Gaza no hay un asentamiento ilegal, pero digamos que está completamente, digamos, capturada Gaza, ¿no? Por más que se diga una y otra vez que quien administra Gaza es Hamás, ¿ya? Yo creo que la fórmula medieval de hay una diferencia de grado, pero no de naturaleza, me parece que permitiría comenzar a responder tu pregunta, ¿ya? La tercera pregunta sobre qué perspectiva tienen los dos estados, mi visión personal, al menos, es que no tienen ninguna perspectiva, ¿ya? Es que la solución de los dos estados cada vez más funciona como una retórica vacía desde el punto de vista de la comunidad internacional, en la medida en que esa misma comunidad internacional ha impedido materialmente que esa solución tenga lugar, ¿ya? Me explico, lo mismo que explicaba Nadia, en la medida en que
nos sinceramos y decimos la comunidad internacional no es otra cosa que Estados Unidos y Europa, ¿ya? Estados Unidos y Europa han avalado e impulsado sistemáticamente la colonización sobre el territorio palestino y han avalado la construcción de los asentamientos en las últimas décadas. Piensa tú que de 200 asentamientos que teníamos hace 30, 40 años, ¿no? Después de Oslo se han construido 700 asentamientos, ¿no? Entonces se ha profundizado, ¿no? Cada vez más la cuestión, y yo creo que la solución de los dos estados cada vez es más lejana, porque al menos Oslo contemplaba la idea de los dos estados, pero atribuyendo a la Palestina un 22% del territorio de la Palestina histórica, que contemplaba Gaza y Cisjordania. Ese sería el territorio palestino, que es un 22%. Es decir, naturalizando, ¿sí?, la ocupación sionista, ¿no? Y, en último término, la transgresión sionista de la propia solución de los dos estados ejercida por la resolución 181 en la Asamblea General en el año 47. O sea, los mismos sionistas transgreden, ¿no? Y básicamente Oslo, décadas más tarde, viene a como naturalizar esa realidad, ¿no? Como si esa realidad no pudiera retroceder, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna perspectiva en ese sentido, y yo creo que me gustaría plantear otra pregunta, ¿no? La pregunta políticamente relevante para mí, ¿no?, es ¿qué se hace, ¿ya?, para hacer retroceder los checkpoints y los territorios ocupados y los asentamientos ilegales, ¿no?, de los territorios palestinos, ¿no? Cualquier solución de Estado, ¿ya?, sea un Estado plurinacional, ¿ya?, o como Said lo pensó en algún minuto, un Estado binacional, o una solución de los dos Estados, implica hacer retroceder materialmente, ¿cierto?, el avance sionista en sus dispositivos de colonización. Entonces la pregunta real, ¿ya?, por cierto, es muy relevante, ¿qué tipo de Estado vamos a pensar hacer, digamos, ¿no? O qué tipo de ordenamiento, qué tipo de realidad. Pero esa pregunta, ¿no?, no puede formularse si antes no formulamos cómo diablos hacer retroceder, ¿no?, la dominación sionista sobre el territorio de la Palestina histórica, ¿no? Creo que por ahí iría un poco la cuestión. Mi posición más personal, que yo creo que no importa mucho, ¿ya?, es que a lo más sería muy bueno un Estado plurinacional, ¿ya?, que es un poco también como lo pensó la OLP, ¿ya?, a finales de los años 60, es un Estado laico democrático. Porque en último término el problema fundamental digamos, del territorio palestino, básicamente, no tiene que ver con que si los judíos pueden o no pueden vivir, digamos, en Palestina, ¿no? Históricamente los judíos han vivido por miles de años en Palestina, digamos, ¿no? El problema es que el Estado sionista convierte al judaísmo en un dispositivo étnico, racial, que impide la existencia y el derecho de cualquier otra comunidad, ¿no? Y en esa perspectiva, un Estado plurinacional podría ser una salida interesante, pero en la medida en que logremos pensar estratégicamente cómo diablos componemos una correlación de fuerza de tal magnitud que nos permita hacer retroceder a la colonización sionista sobre la Palestina histórica, ¿sí? Esa sería como mi respuesta a la pregunta 3, que es muy buena la pregunta, de hecho, ¿no? Y la última cuestión, no me acuerdo cuál era tu pregunta, si me la puedes repetir. Me quedé pegado con lo que dijiste sobre Foucault, pero Tito, tienes que reformularla. lo más breve posible, o sea, porque todo el prolegómeno que hiciste ya lo tengo claro. Espérame un segundo, Rodrigo, porque hay otra pregunta que quedó parece. Una pregunta que no me quedó clara su respuesta. ¿Podrías? Respecto a que por qué jamás llevó a cabo esta acción del 7 de octubre, sabiendo que iba a venir una revancha feroz de Israel. Sí, esa se había quedado en el tintero. La escuchaste ahora, ¿verdad? Sí, sí, es que había notado las otras cosas. O sea, es que esta es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy complicada porque tiene que ver con la ética de la resistencia, ¿ya? Lo podríamos formular así, ¿no? O sea,
¿por qué el que resiste prefiere sublevarse antes que seguir en la docilización establecida por el amo? ¿Ya? Porque claro, como tú bien dices, y como todos de alguna manera hemos experimentado, muchas veces es mejor docilizarse por el amo a perder la vida. ¿Sí? Es decir, arriesgarse a perder la vida en una sublevación que de buenas a primeras te van a matar, ¿no? Entonces, esto no tiene explicación, ¿ya? Quiero decirlo así, de manera bien radical, no tiene explicación porque tiene que ver básicamente con el conato, con la potencia, ¿ya? De los que resisten. Los que resisten no se preguntan necesariamente por las consecuencias eventuales que van a llegar a experimentar. Lo relevante para el que resiste, ¿ya? Es, de alguna manera, ¿no? Mostrar, ¿ya? Política, mostrar que hay una voz, mostrar que hay una irrupción y que por lo tanto que hay un lugar que no ha sido colonizado, ¿ya? Y que tiene que abrirse paso, ¿ya? Para amplificarse, por así decirlo, ¿no? No quiere decir esto que quienes se subleven no tengan estrategia. Tienen estrategia seguramente, precisamente por la construcción de túneles, hace mucho tiempo que Hamás tiene perfecta conciencia de que cualquier sublevación, o incluso si no nos sublevamos, como ocurrió desde el 2009 al 2014, igual nos van a bombardear. ¿Entiendes? ¿No? O sea, el bombardeo actual es mucho más intenso que todos los anteriores, pero, ¿cierto? Incluso cuando no nos hemos sublevado, ¿ya? También nos bombardean, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa con la historia del gueto de Varsovia, ¿te fijas? Hay una filósofa feminista muy interesante que se llama Elsa Dorin, ¿ya? Que ponen justamente el ejemplo del gueto de Varsovia como un ejemplo de autodefensa o de defensa, ¿no? Pero un ejemplo de defensa paradójico, porque es evidente que el gueto de Varsovia, cuando se subleva contra los nazis, no tiene ninguna chance de ganarle a los nazis. ¿Sí? Entonces, aparentemente el cálculo es, preferimos morir con las botas puestas a morir sin hacer nada, digamos, ¿no? Y seguramente ahí lo que se pone en juego es una figura que yo he trabajado en otros contextos, que, bueno, los propios palestinos hablan así, en ese léxico, los shahid, ¿no? Los mártires. Los mártires son eso, son luchadores, y esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque los mártires no son los tipos que se dejan destruir, son tipos que van a la resistencia en una relación totalmente asimétrica y desigual, ¿ya? Pero que el por qué van a la resistencia no tiene una explicación, ¿no? Sino que es un problema de la voluntad y la potencia de estar sofocado, asfixiado enteramente, ¿cierto? Por las condiciones de la ocupación, básicamente, ¿ya? No sé, estaba pensando en el caso de George Floyd, por ejemplo, cuando a George Floyd lo asfixia un policía en Estados Unidos, y la frase de George Floyd me parece que es muy interesante para pensar este problema. Él dice, no puedo respirar, ¿no? De alguna manera la sublevación permite que los pueblos respiren, ¿ya? Porque abre un agujero, abre una grieta que no existía en el ordenamiento cartográfico, ¿no? Entonces, yo creo que Hamás sí sabe, y todo el mundo, todos los palestinos saben, que si se sublevan, vienen consecuencias, ¿no? Pero también saben que si no se sublevan, también vienen consecuencias, ¿sí? La construcción de los túneles, etcétera, tiene que ver justamente con esa conciencia mínimamente estratégica, ¿no? Pero el punto decisivo es que no hay una respuesta, digamos, para la ética de la resistencia. La ética de la resistencia es una irrupción, es un acontecimiento. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y cuando digo que es un acontecimiento, quiero decir que no tiene una explicación causal. Y que por más que quien se resista planifique racionalmente la resistencia, siempre esa resistencia va a exceder cualquier tipo de planificación que tú tengas, ¿sí? Ahora,
más allá del genocidio cometido por Israel, que es brutal, ese genocidio tiene que verse también como un síntoma de la vulnerabilidad en la que quedó expuesto Israel. ¿Ya? Esto es muy interesante. O sea, Hamás lo que hizo, y bueno, no es solamente Hamás, son las agrupaciones, el Frente Popular, la Yihad Islámica, etcétera, que están trabajando, digamos, cooperativamente, ¿no? Lo que hizo esa irrupción, ¿no? Fue justamente poner de relieve la dimensión política del conflicto, ¿ya? Y mostrar la vulnerabilidad de Israel, ¿no? La vulnerabilidad securitaria, ¿no? La vulnerabilidad hasta cierto punto mediática, ¿ya? El conjunto de vulnerabilidades que quedaron expuestas, ¿ya? Entonces, todo el bombardeo israelí tiene por objetivo, de alguna manera, volver a cerrar, ¿no? La grieta que los palestinos abrieron ahí, ¿no? Y por supuesto, lo paradojal es que mientras más intentan cerrar la grieta, más se les abre, ¿no? Es como que es lo mismo que le pasó a Estados Unidos con el atentado a las Torres Gemelas, en el fondo, ¿ya? Que mientras más obsesión había por ir a Afganistán, bombardear todo, ¿cierto? Y en último término Irak, invadirlo completamente, cuando no tenía mucho que ver, nada que ver en realidad, ¿cierto? Digamos, Estados Unidos ya deja de tener una cierta legitimidad a nivel internacional, hay otros actores que empiezan a aparecer, hay un retroceso, es decir, sigue siendo la gran potencia militar, pero ¿no? No es la misma potencia militar que hace 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que algo similar está experimentando Israel con este asunto, ¿ah? Eh, y creo que por ahí lo podría dejar, ¿no? Como eh, hay una ética de la resistencia, quiero decir, que está jugándose acá y que, claro, uno podría decir, bueno, fueron irresponsables o no fueron irresponsables, no sabemos. Los procesos de lucha son de larga data también. Lo que sí es que lo que ocurrió acá es que hubo un acontecimiento, ¿ya? Es decir, hay algo que quedó totalmente distinto respecto de lo que había antes. Y yo creo que lo que quedó distinto es la dislocación que se experimenta respecto al pacto colonial vigente, ¿no? Estructurado por Oslo, en el fondo, ¿ya? Súper, muchas gracias, Rodrigo. La pregunta de Tito, no sé si quieres reformularla o la formulo yo. No me acuerdo. No se acuerda, no se acuerda. Ya trato. Te espero afuera. Te está esperando acá afuera para formularte la pregunta. No, lo que yo entendí, voy a tratar de ponerle a mis palabras, pero no sé. Lo que yo entendí es que estas herramientas que tú nos traes para leer este momento, en realidad este proceso y este acontecimiento, las categorías de cartografía y de topología que recuerdan obviamente a Foucault, ¿no? Y la biopolítica, o sea, usaste varios conceptos que está ahí Foucault detrás, y entendí que Tito te preguntaba por la cuestión de la topología, que es donde está la sublevación, que es donde está la resistencia, ¿cómo se vincula esto con el poder? Ahí es lo que yo entendí, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No hay poder, hay un contrapoder, es un poder de otro tipo, Claro. está diluido en toda la sociedad, está en algunos lugares. ¿Cómo lo Sí. mirabas tú eso? Ya, perfecto, ¿no? Sí, eso es lo que me acordé. Lo que pasa es que anoté toda la primera parte, Está bien, está bien. pero me acuerdo, o sea, digamos, dos o tres cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? La primera cuestión es que diría que en el pensamiento de Foucault, en esa diferencia que él establece entre el poder como una cosa y el poder como una relación, en el fondo, ¿no? Lo que se está jugando no es que toda la sociedad está totalmente imbuida del poder y por lo tanto estamos completamente capturados para siempre con el poder, ¿no? O sea, no, Foucault no está pensando eso, está pensando que no hay poder, sino relaciones de poder. Y porque hay relaciones de poder, hay sublevaciones en esas mismas relaciones de poder, ¿ya? Entonces, una relación de dominación, por ejemplo, es algo distinto a una relación de poder. Una relación de dominación es una relación de poder petrificada. Petrificada en un amo que manda
y un esclavo o un siervo que obedece, digamos. Pero en el momento en que esa relación petrificada se desilvana, ¿cierto? Se deconstruye, entonces las posiciones pueden variar. Y esa variabilidad de las posiciones de dominación es lo que Foucault denomina relación de poder, ¿no? En el sentido de que esas relaciones atraviesan a los actores y ya no se sabe muy bien, para decirlo en lenguaje Foucaultiano, y aquí los que leen Foucault y los que saben de la vida de Foucault se van a reír, ¿no? Para decirlo en lenguaje Foucaultiano, nadie sabe quién es el sádico y quién es el masoquista, ¿ya? En sentido estricto, ¿ya? Ahora, la cuestión que me interesa, ¿no? En este sentido, es que por supuesto uno de los déficits que tiene la concepción Foucaultiana, ¿ya? Es que Foucault no analiza nunca el contexto colonial, ¿ya? Salvo en sus textos periodísticos sobre la revolución iraní, ¿ya? Pero en general no analiza la cuestión colonial, ¿ya? Y en este sentido, la distinción entre cartografía y topología, que es la que yo utilizo en este libro que escribí, que se llama Intifada, ¿ya? Básicamente quiere mostrar que el dominio, en este caso la ocupación israelí, ¿ya? No es simplemente un asunto económico o militar, que lo es, sino que es un dispositivo de producción espacial y temporal al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, que produce espacios y emplaza a los cuerpos a, digamos, vivir en determinados espacios, ¿no? Por ejemplo, espacios de aislamiento, ¿no? Espacios donde los colonos pueden permanentemente asediar, ¿no? A la población palestina, etc., ¿no? Y en ese contexto, la sublevación es precisamente lo que se sustrae a la cartografía y que por lo tanto pone en juego otro tipo de forma de poder, ¿ya? Particularmente desarticula esa forma de dominación, ¿cierto? Destituye, bueno, en algunos casos destituye, ¿no? Yo estoy pensando en las intifadas como levantamientos populares son revueltas de carácter destituyente, ¿ya? También la gran marcha al retorno, uno podría decir, también es una expresión política de carácter destituyente, en el sentido de que de alguna manera quiere revocar, ¿no? La dominación sionista, pero no necesariamente instalar un nuevo orden, ¿sí? Y sin embargo, las otras expresiones que son más clásicas, me parece a mí, por ejemplo, la irrupción de Hamás, ¿no? Es una irrupción más clásica que obedece a las formas que han tenido tradicionalmente los distintos movimientos de colonización, digamos, anticoloniales, de impugnar la colonización, ¿ya? Que es un movimiento mucho más organizado, muy disciplinado, que tiene pensamientos hiperestratégico, que por supuesto tiene uso de armas, ¿cierto? Que tiene vínculos con actores internacionales, ¿cierto? Qatar, por ejemplo, ¿ya? Que por lo tanto se han preparado, ¿ya? De alguna manera se han preparado para el momento, ¿no? Con los túneles, ¿no? Hasta donde se puede preparar, digamos, no se puede preparar todo, ¿no? Entonces, son distintas expresiones de la resistencia, y la resistencia lo que hace es justamente dislocar la relación de dominación y volver a colocar, ¿no? Las relaciones de poder, ¿no? En flotación, por así decirlo. Despetrifica las relaciones de poder, es decir, las relaciones de dominación, y abre esto que permite mostrar la vulnerabilidad, por así decirlo, ya no del dominado, sino en este caso del dominante, ¿no? Y entonces lo interesante de la acción del 7 de octubre es que permitió mostrar la vulnerabilidad del dominante, ¿no? Que es precisamente aquel que no aparecía de ninguna manera vulnerable, ¿no? En ese sentido, claro, estamos pensando en la cuestión topológica, ¿no? En el sentido de que la sublevación nunca tiene, no tiene lugar nunca en el lugar, ¿no? Porque toda cartografía que pertenece al poder dominante, ¿cierto? Nunca contempla la posibilidad de sublevación, sino que quiere justamente hacer imposible cualquier tipo de sublevación y por lo tanto pegar todas las grietas posibles, todas las fisuras posibles, ¿cierto? Que no haya ninguna fisura, digamos, ¿no? Pero siempre hay fisura, ese es el punto. Siempre hay fisura y de alguna manera
¿no? Desde el microespacio hasta las grandes formas de sublevación, ¿ya? Eso, digamos, aquí se abrió una fisura muy grande para Israel. Israel, aún así, está intentando reivindicar la posición excepcional que tiene, que él cree que tiene, respecto al ordenamiento internacional, excepcional en el sentido schmittiano de la palabra. Es decir, que Israel está intentando decir, más allá del derecho internacional, más allá de lo que digan los pueblos, más allá de los palestinos y la cacha de la espada, lo relevante es que yo puedo bombardear todo lo que quiero sin rendir cuenta alguna porque estoy en una posición de excepción. Soy el soberano. Eso es lo que está diciendo Israel. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Creo que nos queda una pregunta en el chat y con eso vamos a ir cerrando ya la sesión. Pero Camila pregunta: hola, Rodrigo, muchas gracias por tu exposición. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que puede ser eventualmente el futuro de Hamás, observando la situación actual y cómo pareciera que se seguirán dando las cosas? No tengo idea. No te podría decir. Lo que sí es que lo que ocurrió ahora muestra dos o tres cuestiones que son relevantes. Una, que jamás va a tener más apoyo desde el punto de vista palestino, ¿ya? Dos, que jamás se consolida hasta cierto punto como un actor internacional respecto del orden regional, ¿ya? Y tres, ¿ya? Que jamás también tiene aliados. Eh, digamos, tiene otros aliados y que por lo tanto digamos, la invulnerabilidad israelí parece quedar cada día más entredicho, ¿ya? Ahora, hay un problema a resolver de todas maneras, ¿yo? En la política palestina, ¿ya? Este es un problema, yo creo que complicado, y que tiene que ver con lo siguiente, o sea, cuando Hamás entra en la escena política, no tanto el 87, sino fundamentalmente ya desde el 2005, cuando gana las elecciones, el 2006, ganan las elecciones del Consejo Legislativo y se transforma en una fuerza política, ¿ya? Eh, lo que se produce, me parece, en la política palestina es que, por un lado, tú tienes a Hamás, ¿ya? Con una gran legitimidad territorial, pero sin interlocución internacional, ¿ya? Y por otro lado tienes al Fatah, ¿ya? Que tiene interlocución internacional, pero cada vez menos legitimidad territorial, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la implosión del pacto de Oslo que se está jugando ahora va a modificar, entre comillas, la cartografía de la política palestina? Esto sería lo que habría que pensar, ¿no? Si Hamás aparece como una fuerza que tiene apoyo internacional, puede ser que Hamás ya no sea aquel que no tenga interlocución internacional, sino que tenga interlocución internacional ahora con Qatar o con China o con Rusia, por ejemplo, ¿ya? Con otros actores internacionales que hace 30 años resultaba imposible tener, ¿te fijas? Entonces, lo que a mí me parece relevante es que si el 7 de octubre lo que pone en juego es algo así como un acontecimiento de resistencia, ¿ya? Lo que ese acontecimiento de resistencia hace es quebrar el pacto colonial de Oslo. Entonces lo que habría que pensar es, ¿qué es lo que va a suceder después de este quiebre del pacto de Oslo? ¿No? Se va a intensificar, se va a reconstituir otro pacto, ¿no? Vamos a tener, digamos, otro tipo de negociaciones. Piensen ustedes, España ya está presionando para que hayan negociaciones, otros países también, es decir, el aislamiento de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, no solamente la Comunidad Europea, pero al menos de Estados Unidos e Israel, esto es bien elocuente respecto de esta nueva situación. O sea, lo que me parece interesante es que después de mucho tiempo son los palestinos los que abren la posibilidad de una nueva situación, ¿no? Porque son los palestinos los que terminan desahuciando, ¿ya?, al pacto colonial de Oslo a través del acontecimiento del 7 de octubre, ¿ya? Entonces, lo que hay que pensar ahí es qué es lo que viene después justamente. Esa es la pregunta que no sabemos y respecto a la cual seguramente los actores políticos, sociales, internacionales, etcétera,
van a intentar ahí articular. O sea, sin duda alguna, Israel está presionando para consumar la Nakba, ¿ya? Pero sin embargo, esa consumación de la Nakba ya no puede quedar del todo impune, ¿no? Entonces hay resistencias también a esto, ¿no? En fin, creo que estamos en medio del conflicto. No habría una respuesta para esto. O sea, lo que me interesa es, digamos, estamos en el momento del quiebre de Oslo. De ahí en adelante no sabemos más. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que acá vamos a dejar la sesión, vamos a darla por finalizada. Te agradecemos mucho tu participación, el ratito que has estado con nosotros y todo lo que nos has contado, súper interesante, así que te lo agradecemos de corazón. Y despido también a quienes nos han seguido acá en el Zoom y a quienes están aquí en la sala. Y aprovecho para recordar que el próximo jueves tenemos el último conversatorio de este ciclo de 4 conversatorios. Y en esta oportunidad vamos a establecer un diálogo con otros pueblos en resistencia, con otras opresiones también, con otros pueblos que han sufrido procesos de colonización y de ocupación de territorio, como el Gualmapu, el Sahara Occidental y Sudán. Entonces vamos a estar conversando sobre eso el próximo jueves a la misma hora. Están todas y todos muy invitados. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias.